Sistemas de urgencias médicas y su desarrollo en México. Pues van a ser estos los puntos más importantes. Vamos a manejarlos de una forma resumida. Lo que es el personal, el entrenamiento, las comunicaciones, el transporte, instalaciones y finanzas, unidades de cuidados críticos, la Ley General de Seguridad Pública, participación del consumidor, acceso al sistema médico de urgencias, expedientes estandarizados de los pacientes, información pública y educación, revisión independiente y evaluación, desastres, acuerdos de colaboración, investigación, 13 acciones consideradas como el manejo como mejores prácticas y la aplicación de mejores sistemas del país, propuestas del modelo operativo, recursos, este ya viene implementado en otro de los puntos, información operativa y manejo y mejoras continuas, estadística y salud pública. Lo que es el personal, pues más que nada la disponibilidad del personal es considerado como uno de los elementos clave dentro del sistema. Se considera también que para poder tener una adecuada atención, pues cada una de las urgencias son tiempo dependientes, por lo que es uno así como tanto la respuesta a la urgencia es una de los puntos más importantes. También le sigue lo que es la capacitación y la correcta atención por parte del personal hacia el paciente, junto con el movimiento y el correcto manejo del equipo dentro de cada una de las ambulancias, las maniobras efectivas que pueda ayudar a disminuir la tasa de mortalidad dentro de la mejora en la supervivencia de los mismos pacientes, especialmente en los pacientes de trauma y pacientes cardíacos. Es una de los principales enfoques que se le da en cuanto a lo que es el personal. Y bien, pues parte de lo que estamos hablando es su entrenamiento, como es el acoplarse a las necesidades y a las capacidades de nuestro país. Se sabe que manejamos lo que es el nivel básico, que actualmente a diferencia de la capacitación que pueda brindar la institución de Cruz Roja Mexicana, hay universidades que tienen programas educativos aprobados por la Secretaría de Educación Pública, como es el Técnico Superior Universitario o TCU, como lo quieran mencionar. También existe la capacitación dentro de la Universidad de Guadalajara, que es TCU en Emergencia, Seguridad Ocupacional y Rescate. Las tenemos también Universidades Tecnológicas de Aguascalientes, Hermosillo, Izúcar, Toluca, como TCU, Técnico Superior Universitario Paramédico. También tenemos una universidad particular en Puebla como Técnico Superior Universitario en Emergencias Médicas y Desastres. Actualmente esta última que les comento se encuentra en un pequeño dilema conforme a lo que es la correcta certificación. Su validez prácticamente, hasta donde yo supe, estaba todavía en debate. Obvio, si ustedes se comunican directamente, pues no les van a decir eso. Se encuentra también el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzado como técnico superior en atención prehospitalaria y en proceso lo que es la licenciatura en atención prehospitalaria. Esta última ya la tienen como tal manejando para la gente que quiere incorporarse. Es una universidad a distancia y también, hasta donde yo supe, estaba en prueba lo que es la validez de su certificación en cuanto a la Secretaría de Educación Pública. A diferencia de estas últimas que mencioné, es que están avaladas por la Secretaría de Educación Pública, más sin en cambio la que más capacita actualmente pues es la Cruz Roja Mexicana, pero carece de esta validez oficialmente. Las comunicaciones, la comunicación prácticamente es relativa
puesto que es muy poca la intercomunicación entre diferentes instituciones e incluso en los mismos hospitales llega a ser muy limitada la comunicación de los sistemas directa con los hospitales para la recepción de los pacientes. En unos estados es prácticamente inexistente. Transportes, instalaciones y finanzas. Prácticamente el 26% de las organizaciones reciben financiamiento del gobierno. 31% son organizaciones no gubernamentales por donativos o personal voluntario prácticamente. 33% son organizaciones privadas y 9% es una combinación entre organización no gubernamental e instituciones privadas. El otro 6% carece de la aportación de la información en cuanto a alguno de estos puntos, en cuanto a la estadística y a la encuesta que se llevó a cabo en México. Bueno, regresándome tantito, la mayoría de las organizaciones son independientes unas de otras y carecen de la comunicación entre diferentes instituciones para poder colaborar entre las diferentes urgencias. La mayoría no cuenta con una comunicación interinstitucional entre los mismos sistemas de urgencias médicas. Su base económica operativa se supone que debería promover la calidad del servicio y la innovación. Sin embargo, al no existir una estructura de regularización de comunicación sólida, pues carece de ser adecuada y al mismo tiempo deja de ser competitivo. O sea, se pierde la competitividad, puesto que la comunicación muchas de las veces y en muchos de los estados pues viene siendo nula. Pasemos con el siguiente punto, las unidades de cuidados críticos. Según la norma 034 SSA del 2014, define 4 tipos de unidades. La que es la unidad de transporte, que es prácticamente la que se utiliza en traslados programados, pero dentro de esta misma norma carece de una especificación de equipamiento, ni también carece de la especificación en cuanto al entrenamiento que debe de tener el personal para abordar este tipo de unidades, que aunque fueran las más sencillas, la mayoría de este tipo de unidades es la que maneja instituciones como el IMSS o el ISSSTE. Luego están las unidades de soporte vital básico, con equipo y personal entrenado para proporcionar el soporte básico de vida. Ya estas sí vienen un poco más específicas en cuanto al equipo que deben de tener. Tenemos las de cuidados avanzados, que están equipadas. También viene un manejo en cuanto al equipamiento y la tripulación del personal capaz de administrar cuidados avanzados. Las de terapias intensivas, que se supone que se deben ser las únicamente de traslado interhospitalario de pacientes críticamente enfermos, aunque pues muchas veces se carece de este tipo de unidades, y a veces el traslado interhospitalario pues las manejan las ambulancias que manejamos al principio, que son de traslados por medio del IMSS o el ISSSTE. El equipo de soporte vital avanzado, como ventiladores, electrocardiograma, de 12 derivadas para ser específicos, soporte vital avanzado con ventiladores y médicos especializados en el área. O sea, este tipo de unidades viene muy específica, pero la verdad en cuanto a la aplicación real pues sí viene siendo un poco carente. Pese a esto, no hay una definición clara de cómo se debe emplear cada tipo de unidad ni de cómo deben activarse dentro de los sistemas de urgencias. Y la Ley General de Seguridad Pública. Bueno, la Ley General de Seguridad Pública prácticamente debe de integrar todos los niveles de gobierno en cuanto a los campos policíacos, que deben intercambiar y compartir información, así como estrategias hacia otras instituciones. Por el Consejo Nacional de Seguridad, el que sin embargo no se incluyen agencias de protección civil, bomberos y servicios médicos de emergencia. O sea, siendo esta ley general de seguridad pública la que integra, se supone, los cuerpos de urgencia principales, no integra específicamente todos los cuerpos de urgencia para poder tener una comunicación dentro de esta misma ley.
excluye prácticamente los más importantes, enfocándose únicamente a la seguridad pública, cuando debería estar encargada de muchas otras funciones. La participación del consumidor, pues son dos elementos importantes en cuanto a su participación. Una es la activación del servicio médico de urgencias, que debería de saber el proceso de su activación, que las estadísticas nos llevan a que menos del 40% de servicios de ambulancia son empleados por este número, que es el 066. Y pues la otra es el entrenamiento hacia la misma sociedad para poder ser primeros respondientes, que la verdad pues también en muchos de los estados pues deja mucho que desear. El acceso al servicio médico de urgencias, como lo veníamos manejando en la participación del consumidor, pues el acceso debe ser igual en cuanto a las oportunidades de acceso a toda la sociedad, pero no todos los servicios de ambulancias trabajan todos los días del año para poner una limitante. Esto se debe a la gran cantidad de servicios operados por voluntarios, pues este tipo de servicios, que se basa solo por medio de personal voluntario, pues a veces llega a tener carencias en cuanto a su funcionalidad de todos los días del año. 50% de las personas de ambulancias es asalariado solamente, y financiadas por el Estado. De esas 50%, solamente el 21%. El resto son ya servicios privados, y prácticamente 31% viene manejando lo que son los voluntarios. Y otro 9% es una pequeña combinación entre servicios voluntarios y asalariados. Esto para que tomemos en cuenta que va a depender el acceso. No nada más acceso me refiero a lo que es la activación, sino que el acceso a que verdaderamente puedan atender un servicio médico de urgencias, y puesto que a veces te llega a tener que variar dependiendo del personal que maneja cada uno de las instituciones, puesto que suele ser demasiado variado. Expedientes estandarizados de los pacientes. Aproximadamente en el 2005 se hace un conteo de estadística donde la mayoría de los reportantes son la mayoría de los reportes de estos expedientes pues son parciales. ¿Por qué parciales? Porque aproximadamente el 30% carecen de información, o sea, no están bien llenados. En cuanto al padecimiento actual, puede ser muy inespecífico. Tampoco se pudo estimar el tiempo de respuesta en acudir a la urgencia. O sea, a veces los formatos o no cuentan con estas oportunidades de llenado, o simplemente no son llenados por el personal que acude a este tipo de urgencias. Es deficiente totalmente lo que es el llenado. Tampoco existe una entidad gubernamental que en la práctica que esté en práctica y vigilando este tipo de información. O sea, como igual no hay una entidad específica que se dedique a vigilar el reporte de esta información y la evaluación de esta información de los expedientes, pues a veces por eso mismo se le deja de dar la importancia necesaria. Y cuando se llega a tener una revisión, pues llega a ser a veces muy parcial, y se enfocan en cosas pues muy irrelevantes para la vigilancia de este tipo de formatos. En cuanto a lo que es la información pública y a la educación, se llega a ver que hasta el 90% de las llamadas en algunos de los estados llega a ser falsas. Puesto que, ¿por qué llega a ser falsas? Porque pues no hay mientras otros países, como lo veíamos en otras partes, se enfocan en en la importancia que tiene capacitar a la sociedad para poder activar correctamente y saber de qué manera puede beneficiar el servicio médico de urgencias. Pues al no darles esa importancia a la sociedad, pues la misma sociedad ha reaccionado de una forma totalmente negativa, en la que pues carece de información, y pues a veces se dedica a jugar con este tipo de líneas que son muy importantes.
también se sabe que la tasa de RCP por la comunidad pues son demasiado bajas porque no tienen un conocimiento adecuado de cómo podrían ser unos primeros respondientes en cuanto por lo menos el manejo de una buena RCP al paciente en lo que llega pues prácticamente la atención prehospitalaria. Se sabe que es necesario un esfuerzo importante en cuanto a la capacitación hacia la sociedad en estos dos puntos que hemos venido manejando. La revisión independiente y la evaluación. Bueno, pues el 70% de las organizaciones dan un seguimiento a los tiempos de respuesta, pero de ese seguimiento pues solo se enfocan al tiempo de respuesta a veces, pero menos del 40% evalúan la supervivencia del arribo al hospital, cuando también es demasiado importante. Y más allá, cuando llegan a evaluar la supervivencia del arribo al hospital, menos del 30% dan seguimiento al paciente posteriormente a ese tratamiento, y solo el 10% reportan auditorías externas para poder evaluar el tratamiento dado hacia el paciente y las secuelas que pudo haber provocado para la misma evaluación o reevaluación del sistema y del personal que está trabajando. Prácticamente, si veíamos en el punto en uno de los puntos anteriores, que los expedientes estandarizados de los pacientes están a veces mal formulados o a veces mal llenados, pues también por otro lado hay un mal seguimiento de este mismo expediente. O sea, por un lado el personal que se encarga del llenado comete errores lamentablemente al no llenarlos de una forma adecuada, pero también tiene que ver mucho el hecho de que no hay un seguimiento a este tipo de formatos, y este tipo de formatos un seguimiento de este tipo de formatos pues tiene mucho que ver en cuanto a la investigación, en cuanto a las mejoras, pero bueno, tal vez es una de las cosas que vamos a manejar después en otro punto. Hablando en cuestión de desastres, los sistemas médicos de urgencia deben ser parte integral de la preparación y planeación de los desastres en cuanto a otras agencias de seguridad pública. Esto pues depende mucho de las circunstancias en cuanto a los estados o los mismos sistemas que quieran involucrarse con otras entidades, con otras instituciones, y viene siendo muy variado en diferentes partes de la República este manejo adecuado en cuanto a los desastres. Los acuerdos de colaboración, por lo mismo, el acuerdo de colaboración de ambulancias en el país actúa de una forma coordinada, pero muchas veces no en conjunto con otras instituciones. Eso es una de las carencias que repercute, como veíamos en el punto pasado, en una reacción adecuada a desastres. Prácticamente no existe unos acuerdos de colaboración oficiales, por lo tanto un plan nacional en este sentido carece de una existencia como tal oficial, puesto que si lo hubiera, pues tendríamos como obligación sistemas médicos de urgencia tener una colaboración constante y comunicación para la planeación de diferentes circunstancias, y en realidad eso no pasa en la mayoría, al menos en la mayoría. Ahora sí vamos, que también es parte de la investigación, lo que veíamos en la revisión de este tipo de formatos en los pacientes, en la falta de llenado. También hay una carencia en la investigación por lo mismo. Si hubiera una investigación de estos formatos, pues tenía que haber una revisión adecuada y un llenado adecuado, pero pues este tipo de investigación es fundamental para definir las mejoras de conductas terapéuticas para las prácticas en general. Pero en México hay pocos trabajos porque no hay muchos grupos de investigaciones enfocados a este tipo de ramas de la salud. Vámonos a las 13 acciones consideradas como mejores prácticas y la aplicación de los mejores sistemas del país. El punto número 1 es el liderazgo y promoción entre líderes administrativos y políticos.
es un punto muy importante, puesto que la falta de interés y el desconocimiento del tema en cuanto a los líderes políticos y la promoción de conocimiento entre administrativos, pues carece de fundamento para la conformación de los sistemas de urgencias en diferentes estados. A nivel federal, a nivel estatal, los sistemas de salud en algunos de los estados se ha conformado por parte de sistemas de urgencia, o más bien los sistemas de urgencia conformados por parte de la salud de algunos estados cuentan con pues todos los elementos, vienen siendo muy pocos. Aquí estamos hablando de lo que es Jalisco, que es el sistema de atención médicas de urgencias, que es el SAMU. En Guanajuato, lo que es el sistema de urgencias del estado de Guanajuato, lo que es el SUEC. Y en Puebla el sistema de urgencias médicas avanzadas, lo que viene siendo el SUMA, son los que más cuentan con este tipo de aporte en cuanto al punto que manejamos. El punto número 2, que es la capacitación a cuerpos de rescate y organizaciones. Bueno, pues además de la capacitación del personal de sistemas, también es importante tener una capacitación en los cuerpos de rescate y en organizaciones relacionadas, como seguridad pública, que pues se aprovechen los recursos necesarios en caso de que los accidentes o desastres sobrepasen la capacidad del mismo sistema de urgencias, y poder contar con este tipo de apoyo por lo menos en la primera instancia de la atención, o en la colaboración en dado caso que sí sobrepasen la capacidad del sistema, como vienen siendo los bomberos, la policía y pues otros actores involucrados. Muy difícilmente se puede contar con este tipo de capacitación a estos cuerpos. Tenemos que Cruz Roja Mexicana cuenta con la capacitación, pero muchas veces tienes que ir a pedirla como tal, y lo que falta es la iniciativa de este tipo de instituciones para ir a pedir este tipo de capacitación. En Tabasco el sistema estatal de urgencias cuenta con este tipo de capacitación, en Jalisco lo que es el SAMU, en Puebla lo que es el SUMA, tiene el proceso, está en un proceso todavía hasta donde yo me quedé, tal vez ya lo hayan concluido y estén llevando ya más oficialmente esta capacitación a los diferentes cuerpos que pudieran aportar. El punto número 3, capacitación del personal médico y primer respondiente. Bueno, ya no nada más el personal que atiende las urgencias médicas, no nada más el personal de rescate o otras organizaciones relacionadas, sino ahora vámonos con la necesidad que se tiene de la capacitación del personal, de entre otros tipos de personal involucrados, que pudieran ser principalmente lo que es el primer respondiente, para identificar la gravedad y así poder administrar el soporte básico de vida que pudiera ser esencial para la atención inicial de un paciente. En este tipo de casos, pues solamente quien más cuenta con este tipo de circunstancias pues es el Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco y lo que es el SUMA en Puebla. El punto número 4, una certificación de calidad. Una certificación de calidad, lo que viene siendo el ISO 9000, ISO 9001, que son las normas que más podrían apoyar en cuanto a una certificación de calidad en la atención prehospitalaria y las urgencias médicas. Programas de mejora continua para estandarizar protocolos y procesos, certificación con estándares internacionales prácticamente, procesos desde la recepción de la llamada hasta la atención y la recepción del paciente en el hospital. Este tipo de procesos solo cuenta Tabasco, el Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco y el SUMA en Puebla. Y bueno, Cruz Roja Mexicana perdió la certificación de ISO, la cual únicamente algunos de los estados interesados que buscan este tipo de certificación pues son los que pueden contar. Desconozco específicamente por Cruz Roja cuáles son los estados que están avalados por ISO 9000 o 9001, pero por lo que sé son pocos los estados que cuentan con esta certificación de calidad. El punto número 5 es desarrollo de la legislación específica para la conformación y el funcionamiento de los sistemas de urgencia.
pues prácticamente el respaldo de los mismos en la legislación estatal y la local, pues que puedan ser vigentes, la Secretaría de Salud del Estado, lo que define sus atributos y obligaciones con estos mismos sistemas que dependan de él, dándole una personalidad jurídica muy necesaria. Y puesto que son también muy pocos, únicamente el SAMU en Jalisco, el Sistema Estatal de Urgencias en Tabasco y el SUMA en Puebla son los que cuentan con este tipo de legislación únicamente hasta el momento. Vámonos con los siguientes puntos, que es coordinación con el Centro de Comunicación, Control y Comando de la Secretaría de Seguridad Pública. La mayor parte de la población principalmente es un medio de contacto. Resulta fundamental la inclusión de una estación específica dentro de prácticamente C4, esto es C4 de lo que estamos hablando, pero sí es muy necesario, puesto que ellos se encargan de por parte de seguridad pública, pues despachar y conectarse con otras instituciones para el apoyo a una urgencia. Si es necesario que haya una unidad especializada dentro de estas oficinas encargadas de resolver los casos de urgencias médicas que reciben estos centros, puesto que no sé si a alguien les ha pasado que pues quien recibe la ambulancia puede ser un policía que está trabajando en la unidad de C4 en ese momento de guardia, y que carece de conocimientos en cuanto a la atención prehospitalaria, y se le es muy difícil hacer una recopilación de información adecuada, un despacho adecuado, se le dificulta saber qué otra institución podría apoyar en este tipo de circunstancias. Y pues vamos a ver que en este caso la mayor parte de los estados sí cuenta con una oficina, o por lo menos con una persona con conocimientos del área. La verdad, muchas son deficiencias en su aplicación y se busca una homogeneización en la mayoría, pero podría decirse que la mayoría está en este proceso. El punto número 7, que es convenios con hospitales e instituciones. El poder tener un convenio con hospital, principalmente para poder tener una recepción adecuada de tu paciente y que el hospital pueda estar ya preparado cuando tú vas en camino con tu paciente, o por lo menos que te diga si tiene lugar para recibir a tu paciente. No es el principal problema operativo que suele tener uno en las ambulancias, lo que es la recepción dentro de los hospitales, la referencia de los mismos pacientes. Pues solamente vamos a ver que oficial y de una manera de calidad lo maneja SAMU en Jalisco, el Distrito Federal, la Secretaría de Salud, y el SUMA en Puebla son los que cuentan con este tipo de aportaciones que vienen siendo muy importantes. El punto número 8, la distribución de recursos de acuerdo a la complejidad de la urgencia. Bien, pues cuánto no es necesario el determinar la complejidad de la urgencia y pues poder aportar los recursos necesarios para poder solventarla. La mayor parte no cuentan con los recursos suficientes. Este es el primer problema. ¿De qué sirve saber la magnitud y saber qué es lo que tienes que despachar si en realidad no cuentas con un recurso suficiente, que es la mayoría de los casos? El poder tener una metodología para poder resolver las complejidades de diferentes tipos de eventos, y poder tener disponible los recursos para la resolución de este tipo de complejidades y las necesidades de la urgencia. Pues vamos a tener que aquí pues de cierta forma Cruz Roja Mexicana a nivel nacional cuenta con este tipo de soluciones, puesto que cuenta con cuerpos de rescate. Aquí lamentablemente va a depender mucho de los estados y las delegaciones que pueda decirse si cumple o no con la solvencia en cuanto a las necesidades. Jalisco, en el SAMU, se podría decirse que está en proceso de la integración de diferentes tipos de cuerpos dentro de su mismo sistema para esta solvencia, como podrían ser un ejemplo los rescates, dentro del mismo sistema, sin necesitar de la integración de otra institución. Tabasco en SUE también se encuentra en proceso, y el SUMA en Puebla también se encuentra en proceso.
protocolos de respuesta en caso de desastres, lo que es el punto número 9. Los protocolos en caso de desastres pues viene siendo muy necesario, puesto que los primeros minutos la tarea más importante es poder atender a los pacientes, el rescate y la clasificación, la atención médica y el traslado de las víctimas. O sea, todo un protocolo va enfocado a eso. Sí, va a llegar bomberos, protección civil a asegurarte el área, pero al final de cuentas la finalidad de un protocolo en un caso de desastres es que pueda hacer un rescate, una extracción adecuada, una clasificación adecuada, una atención adecuada y un traslado adecuado de las víctimas, por lo que la responsabilidad de los cuerpos de sistemas médicos de urgencia es impresionante, por lo que la necesidad de colaboración con otras instituciones también es necesaria, y a veces la iniciativa por este único motivo de que la finalidad es la atención del paciente, por ese único motivo la iniciativa de la colaboración la deberían de tener los sistemas médicos de urgencias, y a veces no lo es. Sabemos que pues quien se ha podido implementar esto ha sido Tabasco, el SUET, Guanajuato, el SUEC, y Puebla con el SUMA. Puede decirse que son de los que más o menos cuentan con este tipo de aportaciones. El punto número 10, la revisión periódica de casos en comités de atención prehospitalaria y hospitalaria también podría integrarse. Pues la revisión periódica de casos es uno de los puntos que ya habíamos manejado anteriormente con el objeto de resolver los principales problemas operativos. O sea, la única finalidad de poder tener una reevaluación constante de los casos, de los formatos, es poder tener mejoras en las fallas del personal operativo, y no nada más del personal, sino del mismo sistema operativo, cosa que es muy carente hoy en día, que pueda haber esta constante revisión de los servicios que se hacen. Hay cosas que sí se sabe que se cometen errores que son totalmente espantosos, y pues a veces sin necesidad de ver el formato llega a los oídos necesarios para poder haber algún tipo de sanción, pero no se cumple el objetivo que en este caso se está pidiendo, que es una mejora continua, mejora en cuanto a la comunicación, que pueda haber reuniones y una evaluación de este tipo de formatos y de eventos, para poder solventar las demandas, poder tener una vigilancia, poder tener una clasificación de una clasificación de los mismos servicios, para poder ser más fácil la vigilancia y la reevaluación. Pero sinceramente es un punto muy importante, pero que carece de observación en la mayoría del país. Aquí vamos a tener que solamente Jalisco tiene un comité de atención prehospitalaria y comité de atención hospitalaria también, que pudiera contribuir a este tipo de aportaciones. Tabasco tiene un comité de atención de urgencias, y Puebla un sistema de urgencias médicas y prevención de accidentes. Hasta donde yo supe estaba en proceso para poder culminar con el inicio de este sistema en el caso de Puebla. Desconozco si hoy en día ya lo haya culminado. Estoy hablando de que hace un año todavía estaba en ese proceso de poder tener ese comité de sistemas de urgencias médicas y prevención de accidentes. El punto número 11, que es la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la norma 034. Bueno, pues a través de la colaboración con el Departamento de la Regulación Sanitaria, que es el responsable del Estado, el sistema tiene un censo y un conocimiento detallado, pero de cada uno de los estados. La combinación resulta ideal para lograr sus fines a través del intercambio de competencias. Proporcionan el sistema de urgencias la personalidad jurídica necesaria, en este caso el poder cumplir. No sé si las evaluaciones de COEPRIS a veces sean, dependiendo los estados, lo más indicado sea posible. La evaluación no es constante, no tienen un tiempo limitado para estar reevaluando las instituciones de urgencias y poder pues de una forma jurídica solventarlas.
Aquí quien se podría decir que se cumple con al 100% de la norma, hasta donde se pude recapitular o recopilar información, es el SUET en Tabasco y es el SUMA en Puebla. El punto número 12, frecuencia trocal dedicada a la comunicación. Pues cabe mencionar que entre los diversos actores que participan en la atención de urgencias, pues es uno de los principales problemas. Suceden diferentes, se transmiten diferentes frecuencias, cada institución o bien tiene radio, o bien tiene matra, o bien tiene celulares, o bien no tiene nada, y las comunicaciones son muy escasas y es muy difícil poder integrar que haya una sola comunicación entre las líneas del sistema de urgencias, por lo menos a nivel estatal. Un radio dedicado exclusivamente para la atención de las urgencias con su frecuencia específica, se ha perdido mucho este tipo de comunicación y poder llevarla a cabo en cada uno de los pasos de las fases de la atención. También inclusive tener dentro de un mismo hospital este tipo de frecuencias para la recepción de los pacientes y poder estar en contacto. Aquí vamos a tener que solamente el SAMU en Jalisco, el SUEC en Guanajuato, el SUET en Tabasco y el SUMA en Puebla pueden tener este tipo de procesos eficientes, y muchos otros estados pues están en ese proceso. El punto número 13, le puse educación, pero ahí me equivoqué, es la certificación continua, pero bueno, viene siendo casi lo mismo, lo que es la educación, la capacitación, la certificación, como le quieran llamar, con la actualización de métodos, la mejora de la misma atención, tenerla al día, tener personal, tener un protocolo, tener un proceso de capacitación dentro del mismo sistema para el propio personal. Aquí vamos a tener que solamente el SAMU en Jalisco tiene su propia capacitación, el SUED en Tabasco y el SUMA en Puebla se encontraba en este tipo de proceso con una de las universidades que al principio les mencioné. Hasta donde supe, por cuestiones legales, creo que no se continuó esa capacitación para el SUMA, pero el SUMA se encuentra en ese proceso de poder tener una capacitación específica para su propio personal. Y bueno, terminando estos 13 puntos, vámonos a las propuestas para el modelo operativo eficiente. Dentro de las propuestas pues tenemos lo que es un liderazgo adecuado, que es una de las características principales de para poder tener una buena organización, una legislación vigente, un diseño y análisis de políticas, o sea, el inicio de un liderazgo, todo lo que nos puede llevar. Cabe mencionar que en algunos estados lo que es el C4 o el Centro Regulador de Urgencias Médicas son propuestos como los ejes rectores del sistema, o sea, quien rige como tal el sistema de urgencias médicas. Sin embargo, creo que es parte de una concepción equivocada, pues tanto C4 como el CRUM tienen objetivos totalmente distintos. No tendrían que dedicarse a la evaluación, este tipo de estar al tanto, sino ellos, por ejemplo, el trabajo de C4 es atender las llamadas de auxilio de la población y asignar los recursos únicamente. El Centro Regulador de Urgencias Médicas es asegurar la eficiente y oportuna atención de los pacientes en las ambulancias, su recepción en los hospitales, pero más sin en cambio a veces se confunde mucho el término de estas funciones y se desvanece el liderazgo de una forma ya no tan objetiva para poder sobrellevar un diseño y un análisis correcto de políticas. Como siguiente tenemos lo que es la planeación. Una planeación pues es prácticamente la conformación y operación de los sistemas en cuanto desde las entrevistas, documentos,
no hay referencia sinceramente en la dirección de un plan estratégico en cuanto a las planaciones. Hay mucho déficit, al menos en la mayoría, sin mencionar algunos de los estados que manejé que son de los más cumplidos en los 13 puntos. Algunos les fallan unos puntos, algunos no, pero de ahí en fuera se carece de información en cuanto a un plan estratégico de tipo de planaciones. En lo que es el acceso pues existe en estados y municipios con un promedio de 6 dígitos para poder acceder a un sistema de urgencias. En la mayoría pues son privados los que tienen distintos tipos de numeraciones. Solamente los públicos por medio del 066, que es activar al C4, es como pueden despacharse o como puede tenerse acceso, pero la verdad es que el acceso puede ser muy variado dependiendo las instituciones. Aparte de que C4 podría comunicarse con ellos, pero se triangula de cierta forma la información, lo que lo hace un poquito más tardada. Cada institución maneja su número específico y eso todavía hace que el acceso pues sea muy difícil. No hay una regulación tan específica en cuanto a lo que es el acceso, sinceramente. La comunicación pues ya lo habíamos manejado, las alianzas que puede haber entre las instituciones, incluyendo las salas de urgencia. Uno de los que mejor cumple este requisito, como lo habíamos visto antes, es sin lugar a dudas Jalisco. La asignación de recursos. Lo que es la asignación de recursos durante la planeación también es importante contabilizar o incluir todos los recursos posibles, incluyendo los hospitales. Así es, el conocer los recursos con los que cuenta cada uno de los sistemas y los diferentes niveles resulta fundamental para organizar los servicios. Así que es una de las propuestas que pudiéramos manejar. El primero, el conocimiento de que cada institución cuente con los recursos específicos, y dependiendo de eso saber cuáles son los recursos que necesitas, pues los recursos y la institución con la cual se tendría que activar y comunicar en este caso. Como siguiente punto de las propuestas es la atención médica, que sea personal especializado en la salud, ya sea médicos, enfermeras y técnicos en urgencias médicas o técnicos superiores universitarios. Hay sistemas que no cuenta con ninguno de este personal y que más sin en cambio se avienta a tener que atender servicios médicos de urgencia. Hasta cierta forma pues podría considerarse clandestina, pero pues hoy en día pues si hablamos de clandestino pues hay muchas cosas que se podrían considerar que no se cumplen con la norma, y no estamos hablando nada más del mismo personal, sino de otras circunstancias todavía más complicadas. Como último punto, la información operativa y la mejora continua. Sin lugar a duda, la evaluación y la mejora continua es uno de los puntos que se ofrece como propuesta para un buen modelo operativo, desde la recepción de la llamada, esa capacitación que debe tener el personal hasta el personal operativo, desde la información y la evaluación, desde la recepción de la llamada también hasta la recepción del paciente, o sea, todo lo que llevan las fases de la atención de urgencias, poder tener la capacitación adecuada en cada una de ellas, aun y cuando la mayor parte de los sistemas y proveedores de todo tipo recolectan información operativa. Solo algunos utilizan esa información que llegan a recapitular, como lo hemos venido manejando anteriormente. Solo muy pocos ocupan esa información que se hace en un servicio para posteriormente utilizarla para planear y hacer una mejora continua de su mismo sistema. Bien, vámonos con lo que es la medicina prehospitalaria y la estadística, incorporando a la salud pública también. Pues vámonos un poco a cifras y porcentajes, con la única finalidad de ver la importancia que tiene la mejora de los sistemas médicos de urgencia.
El 30% de los fallecimientos en México son resultados por diabetes, hipertensión arterial y las cardiopatías, principalmente isquémicas. Así es, durante la última década del siglo XX se presentaron más que nada de 394.132 lesiones y 56.908 muertes por incidentes en carreteras federales. O sea, la cifra es impresionante. Por lo que cabe señalar que la necesidad de la mejora de los sistemas de urgencia, tanto como para pacientes clínicos como para pacientes de trauma, es necesaria y fundamental. No sabemos exactamente el desempeño de la atención prehospitalaria en la salud pública, puesto que, como lo hemos venido manejando y ya me aburrí de reiterarlo, se carece de información recopilada de los servicios. Se carece de una reevaluación constante para la mejora de los servicios. Y puesto que como la atención prehospitalaria aporta muy poco a la estadística, pues es por eso que no se puede tener una buena tasa de índice de mortalidad a favor de su disminución a favor de la atención prehospitalaria. Tampoco se podría decir cuáles de ellos está repercutiendo en parte la atención prehospitalaria por una mala atención, puesto que no hay una continuidad, vuelvo a repetirlo. Con la recepción y la respuesta de las llamadas en el sitio del incidente y las condiciones generales, cualquier tipo de asistente o de asistencia por parte de quienes responden primero y datos específicos del tratamiento recibido por los pacientes, es una falta de recolección de información. La recolección, registro y análisis e interpretación de información relacionada con los servicios médicos prehospitalarios de emergencia representa prioridad en la salud, sobre la cual las comunicaciones en las comunidades establezcan servicios prehospitalarios eficientes, económicos, de calidad, que colaboren hacia mejoras niveles en los niveles de salud y en la mejora de los niveles de mortalidad. Pues no podemos hacer muchas de las mejoras, puesto que no hay seguimientos a este tipo de casos. Aquí nada más atiendes y ya estuvo, ¿no? Pero en realidad hay mucho más que simplemente atender. Las lesiones de tráfico no intencionales a escala global causan 1.2 millones de muertes cada año, afectan a personas con edad productiva y son eventos potencialmente prevenibles, pero pues no se ha llegado totalmente a poder prevenir mucho del porcentaje. Puede colaborar hacia la reducción de morbilidad y mortalidad por las lesiones que requieren pronta atención y determinarla por las oportunidades para el futuro en su desarrollo. O sea, sí pudiera colaborar, pero si en realidad la perdón, ya me estoy durmiendo, cabrón, ya tengo sueño. Por eso yo creo que me estoy trabando un poquito más que al principio en los primeros videos, pero yo me interesa ya terminar esta serie de videos que en lo personal es muy muy importante. Y regresando a la norma 034, aunque la norma intenta establecer dichos requerimientos y bases necesarias, legales, jurídicas para la prestación de servicios médicos de unidades móviles, pues se enfoca más en lo que es la descripción del equipo, estructuras físicas de los vehículos, el personal, sistemas de comunicación, dejando a un lado en realidad lo que es el entrenamiento, dejando a un lado en realidad, o sea, solo lo toca de una forma tan superficial que no le toma mucha importancia. La revisión de sistemas también lo deja mucho a un lado, la evaluación, la transferencia de pacientes, etcétera. O sea, lo menciona, pero solo de una manera superficial, como si lo dijera por compromiso, vaya, porque sabemos que en realidad mucho de la norma pues no se está cumpliendo. Y bueno, parte de esto voy a hablar ya lo que es en mi video de conclusión, ya especificando la norma 034 y sus grandes deficiencias que existen en nuestro país. No podemos realizar planeación porque pues sin conocer la cantidad y la calidad de los servicios,
sin conocer la cantidad y la calidad de los recursos disponibles, sin conocer a gran escala los vehículos, el personal, los recursos tecnológicos, los fondos económicos, la capacitación y la regulación médica de cada uno de estos sistemas, pues no podemos hacer una correcta planeación y una mejora continua. He ahí el por qué la falta de interés, el por qué se trunca uno demasiado. No hay campos de investigación enfocados a la atención prehospitalaria. Si los hubiera, habría una reevaluación constante de las mejoras para poder sacar más adelante este sistema en nuestro país. No se tiene información de ningún servicio que cuente con protocolos de atención locales, establecidos por direcciones médicas, basados con estándares prehospitalarios reconocidos, que explique en el campo. Inclusive la norma indica que los TUM de nivel básico, que posiblemente representan la gran mayoría exactamente, debe tener conocimientos con administración de medicamentos. O sea, la ambulancia de nivel básico proporciona algunos medicamentos, pero tremenda contradicción en cuanto a la capacitación de un nivel básico con lo que te pide la norma, puesto que los manuales de atención prehospitalarias no incluyen este rubro de objetivos académicos. O sea, debería de meterse a investigar un poquito más sobre la capacitación y lo que están poniendo en la norma, porque es muy contradictorio, la verdad. Los procedimientos realizados en este campo no son evaluados regularmente, claro, y ningún servicio cuenta con un proceso de control de calidad. Sí, bueno, sí hay pocos los de control de calidad como los de ISO 9000, 9001, pero pues estamos hablando que tantos estados en la República y que solo unos cuantos de ellos cuenten con esta oportunidad. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Me conformo con eso. Espero les haya gustado, no se pierdan el último video que prácticamente es la conclusión. Voy a hablar un poquito más rudo de lo que es la norma 034 y sus deficiencias, y comparándola con otros países de los sistemas que hemos estado hablando. Espero les haya gustado. Prácticamente en este sí puedo hablar un poquito más de la realidad. Si se dan cuenta, en otros de los países de los que hablé, pues solo hablé de forma como vienen las bibliografías, de lo que pude recapitular, pero pues yo no estoy en esos países, no sé qué tan bien se maneje. En muchos de ellos, como es Estados Unidos, Europa, sé que es casi tal cual como viene escrito, tratan de seguirlo al pie de la letra. En sí me voy más a cuanto la teoría, pero también a la realidad, porque pues yo vivo en este sistema de urgencias médicas. Yo vivo en México, en este país que lamentablemente sí me he llevado pues sabores amargos de boca en cuanto a la consolidación de un sistema integral de urgencias médicas. Y bueno, pues ahí me quedo, ya me dejo de quejar, ya los aburrí tal vez, si les gustó pues chido, y pues ahí hay más videos para que los puedan ir revisando.